Cósmica, divinidad interior. Para conocer la historia de esta momia debemos situarnos en el Museo Británico de Londres, en la sala egipcia del museo, exactamente en la Galería 62, en el exhibidor número 21, y para ser exacto, es la pieza 22.542. Esta es una pieza muy colorida que representa, según se ha investigado, a una sacerdotisa. Representa una mujer con un grueso collar y coloridos jeroglíficos e imágenes dibujadas a lo largo de esta pieza de madera que tiene una cubierta de yeso. Es una pieza muy frágil y se calcula que tiene alrededor de unos 3.000 años y se cree que pertenece a la dinastía número 22. Esta es una pieza extraordinaria por los diferentes dibujos que tiene, ya que son dibujos de deidades y tiene por ahí algunos pájaros. Además de que está adornada con un hermoso collar y tiene una peculiaridad extraña. Las manos de esta pieza salen del pecho hacia afuera en posición frontal, con una actitud extraña. Es una pieza preciosa. Únicamente se refiere la etiqueta que tiene abajo a una pieza de madera que da la fecha y la ubicación donde fue recuperada en alguno de los templos de Tebas, probablemente el templo de Luxor. Y fue llevada a Inglaterra, donde ingresó al museo en 1889. Es decir, es una pieza bastante antigua, de más de 100 años. Lo que no dice la placa es que esta pieza de madera es conocida como la momia de la mala suerte. En realidad no es una momia, porque tampoco es un sarcófago. De hecho, solamente es una parte de la cubierta de un sarcófago que había estado tapando o adornando el lugar donde estaba un cuerpo. Que dicho cuerpo, sea de paso, no se sabe dónde está ni ha sido encontrado, sino que esta es la parte que cubre a una pequeña caja que va dentro del ataúd. Sin embargo, es una talla de madera muy fina que representa rasgos de quien en vida fue la persona que habitaba este ataúd. Lo que sí se sabe es que representaba una sacerdotisa, y los arqueólogos y egiptólogos han considerado que una sacerdotisa era probablemente una figura perteneciente a la alta nobleza egipcia de la dinastía 22, dado que el trabajo que se hizo en esta pieza es muy, muy fino. ¿Quién era? Su nombre no se sabe. El cadáver que había dentro de este ataúd, como les dije antes, no se encontró, no se descubrió, ni se supo cuál fue su destino. Lo único que se pudo encontrar fue esta cubierta, que en tanto sabemos que no es una momia, pero es conocida como la momia de la mala suerte. ¿De dónde salió esta momia y cómo fue encontrada? Pues aquí está la curiosa historia. Se dice que unos 4 intrépidos caballeros británicos, flemáticos, elegantes, de mucho dinero, aficionados a la egiptología, se fueron hasta Egipto en busca de aventuras y en busca de reliquias. Sabían que significaba mucho dinero poder obtener estas reliquias y hacer una explotación de toda esta zona arqueológica. Uno de estos 4 adinerados británicos es Thomas Douglas Murray. En 1866 llegó al Cairo, Egipto, en una época victoriana. Era un tipo elegante, flemático, jactándose de ser un egiptólogo y un conocedor de la cultura egipcia. Había nacido en 1841, así que para ese tiempo habría tenido 25 o 26 años. Era un intrépido investigador y para esos años ya tenía cierta fama porque había participado de algunas exploraciones, había ido de cacería al África, había hecho una suerte de muchas cosas que ya le daban cierto estatus dentro del mundo de la aventura y la investigación. Aproximadamente en 1870
mientras fue a este paseo o a este viaje con otros caballeros británicos, cuenta la historia que en un café del Cairo se acercó un misterioso sujeto. Era una persona egipcia quien les contó que tenía una reliquia auténtica y única obtenida del templo de Luxor, en una galería subterránea y oculta. Todo aquello les llamó a ellos muchísima la atención porque tenían la oportunidad de conseguir una pieza auténtica, una pieza inédita que había sido encontrada en un templo de Luxor. Entonces, no lo pensaron y fueron con el hombre para obtenerla. Llegaron a una casa en el exterior del Cairo, donde el sujeto abrió la puerta y encontraron aquella formidable pieza de madera. Si bien es cierto, no había momia, es un hecho único que esta cubierta de madera hermosamente tallada sí pertenecía evidentemente a un sarcófago importante. Se cuenta que estos caballeros jugaron a suertes para ver quién iba a ser el que comprara esta pieza, porque obviamente no les podía pertenecer a todos. Se dice que de las 5 personas que estaban en la expedición, solamente uno se negó a participar, ya que tenía la creencia y sabía que todas estas momias y estos objetos tenían una maldición. Por lo tanto, él se negó a participar y se negó ni siquiera a tocar este artefacto, diciendo que no quería verse envuelto por ello. Se retiró respetuosamente del lugar y finalmente quien ganó la apuesta y fue dueño de esta madera o de esta momia fue Thomas Douglas Murray, quien pagó por esta pieza y ordenó a sus empleados que la embalaran de manera adecuada y le enviaran a su hotel, ya que él tenía otras cosas importantes que hacer a unos kilómetros del lugar. Ese mismo día, él se adentra en las tierras del río Nilo para cazar, ya que parte de la aventura en esos tiempos era cazar. Entró con una escopeta y un par de sirvientes y trabajadores que lo acompañaban a la espesura del río Nilo. Y en esas orillas misteriosas se escucharon de pronto unos disparos, pero unos disparos producidos porque su arma explotó. La herida fue de tal gravedad que inmediatamente empezó a infectársele, incluso a coger gangrena, antes de que pudiera ser llevado a un lugar donde pudieran atenderle el brazo de manera adecuada. Así que debido a esta desgracia terminó perdiéndolo. Al volver al Cairo, obviamente le amputaron el brazo y se dice que este es el inicio de toda la desgracia de la maldición que surgió a partir de haber comprado esta pieza. Después de que su mano fuera amputada, empezó a sentirse mal y se dice que una extraña enfermedad tomó su cuerpo. Se dice que envuelto por esta extraña enfermedad llamó a sus compañeros de viaje para que lo ayudaran a embarcarse a volver a Londres. Ellos habían asentido, pero uno de ellos no pudo llegar porque un par de días antes de que salieran del Cairo para irse a Londres, empezó a caminar de manera extraña por el lugar. Salió de donde se hospedaban y se adentró hacia el desierto. La gente que lo vio dice que tenía la mirada distraída, como si estuviera fuera de sí. Y de pronto empezó a caminar hacia el desierto hasta perderse y nunca más volver a aparecer. Se lo consideró desaparecido y después se le dio por muerto. Era el primero que había jugado a suertes para ver quién se llevaba la tabla de la momia de la mala suerte. Después de esto, otro de los compañeros, ya la tercera persona, empezó a sentirse extrañamente enfermo. Él sí logró volver a Londres y fue la persona que llegó a jugar en segundo lugar para poder adueñarse de este pedazo de madera. Se cuenta que caería gravemente enfermo hasta el punto de quedar postrado con una enfermedad desconocida. Murray, cuando finalmente pudo llegar a Londres después de todo lo que le había pasado, se enteró de una nueva desgracia. Los empleados que habían embalado la pieza para llevarlo hacia su casa también habían muerto de manera extraña.
Y sus muertes además no solo fueron extrañas, sino inusuales. Él, preocupado y alarmado por todo esto que empezaba a desatarse, se dio cuenta que no era tan fácil adueñarse de un objeto como esto sin que hubieran consecuencias. Murray se dio cuenta no solo de lo que le pasó a los empleados, sino que las desgracias seguían desatándose a su alrededor. La tercera persona que jugó con ellos para apropiarse de este objeto, al llegar a Londres, se daría cuenta que tenía terribles problemas financieros, ya que fue desfalcado por los propios administradores que lo dejaron en bancarrota. De este modo, los 4 aventureros británicos que jugaron para ver quién compraba esta momia realmente terminaron envueltos en la desgracia. El primero quedó postrado, el segundo en bancarrota, el tercero perdió el brazo, el cuarto desaparecería. Y luego, no solo conforme con esto, dentro de la casa de Murray, la situación se volvería caótica. Se contaban que los objetos caían, que de pronto se abrían y cerraban puertas, que habían fuegos que se prendían y se extinguían de la nada. Y estos fuegos salían súbitamente en cualquier parte de la casa. Todo esto mientras esta tablilla o esta representación de la momia de la mala suerte estaba en el sótano de su casa. Él pensó que probablemente si sacaba este objeto de ese lugar y lo ponía en otro lado a manera de altar, iban las cosas a calmarse. Pero se dice que continuaron igual y que incluso le llegaron a dar dolores de cabeza a la mayoría de miembros de la familia, provocando situaciones tensas. En un momento, Murray, quien era miembro de varios grupos británicos, entre otros partidario de la teosofía de Elena Blavatsky, quien era miembro de un grupo para agnósticos y parapsicólogos y espiritistas, recibió la visita precisamente de Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, quien era una medium sensitiva y tremendamente estudiosa de todos estos temas sobrenaturales, y que hablaba y que investigaba acerca de esto del otro mundo. Cuentan que cuando ella entró a la casa de Murray, lo primero que le dice es que hay algo muy turbio y muy oscuro dentro de la casa y que además es maligno y que debería deshacerse de este objeto. Murray se queda como asombrado porque él nunca le había contado de esto que había hecho y que había traído desde el Cairo. Sin embargo, ella le dice que hay un objeto de enorme maldad en su casa y Murray, preocupado, le dice que si hay manera de que lo pueda ayudar para librarse de esta maldición. Y ella le dice que lo único que debe hacer es deshacerse del objeto lo más pronto posible. Inmediatamente ella abandonó la casa para no volver a entrar ahí. Es cuando Murray decide hacer algo ya con este objeto y ya se había regado por toda su comunidad que él había traído una momia egipcia. Entonces es cuando recibe la visita de una periodista de igualmente alta sociedad y prestigiosa. Le pide que le dé la oportunidad de llevarse consigo a la momia para estudiarle, sacarle fotografías, documentar todo lo que había alrededor de este precioso objeto. Y luego de hacerle todo este extenso estudio, devolverla. Murray de mil amores le da el objeto que le estaba atormentando en su casa y ella la lleva a su propio domicilio sin saber que esto sería un grave error. Y era un grave error porque justamente al día siguiente de haber llevado el objeto a su casa, la madre de esta mujer murió al caer repentinamente de unas escaleras. Y unas semanas después, mientras fotografiaba a este objeto, empezaron a sentir olores extraños dentro de la casa. Se podía percibir un olor fuerte como a humo. Sin embargo, no le prestaron demasiada atención. Después fue un fotógrafo a tomar otras fotografías de este objeto y luego de que las tomara, falleció también en extrañas circunstancias. Como consecuencia, obviamente, ella quiso devolver la pieza a Murray, quien ya no la aceptó más. Sin embargo, un amigo de él, el señor Willard,
aceptó gustoso recibir la pieza para estudiarla. 2 días después de que este objeto abandonaría la casa de la periodista, la casa se prendió fuego y 3 miembros de su familia resultaron lastimados. En cuanto a Wilder, que era ahora quien tenía la pieza dentro de su casa, las cosas no fueron mejores. Pocos días después de recibir esta pieza, su hermana se enfermó gravemente, sin razón alguna. Y esta vez la pieza sería enviada donde la señora Hunt, que era una pariente del señor Willett, una mujer adinerada y de gran prestigio, quien colocó la pieza en un lugar especial donde se la podría fotografiar a detalle, porque tenía una luz especial y además mostraba la belleza de los diseños y de los colores. Se tomaron estas fotos y aquí ocurrió algo extraño. El fotógrafo que tomó las fotos en este lugar privilegiado, apenas las reveló, se deshizo de ellas. Ni siquiera las llegó a imprimir, porque él dijo que en el momento de revelar los negativos vio que junto a la pieza aparecía un rostro femenino sobrepuesto con una mirada perdida y colérica, y que tal fue el pánico que despertó en este hombre que destruyó todo el material. La señora Hunt, quien era ahora quien poseía la pieza, también empezó a tener extrañamente problemas financieros. Empezó a escuchar en su casa golpes, recibía jalones, hasta que un día llama a Murray y la pide que se lleve esa pieza que ya la consideraban maldita. Entonces es cuando él decide que lo mejor sería donarla al Museo de Londres en 1889. Muchos años después y muchas desgracias después, la pieza sería trasladada y entregada esta vez en el Museo Británico de Londres. Pero aquí ocurrió algo también más extraño, porque el hombre que transportó la pieza hacia el museo y la llevó en una carreta jalada por caballos, terminó también falleciendo, siendo aplastado por su propia carreta. Y se cuenta además que dentro del museo, una vez que la momia ya tenía un lugar, empezaron a pasar cosas extrañas. Uno de los curadores que la vio, que la analizó, enloqueció repentinamente mientras trataba de descifrar lo que decía en las inscripciones que había encontrado, mientras trataba de interpretar los jeroglíficos. Terminó volviéndose loco. Además, él decía que ocurrían cosas raras cuando estaba cerca de la pieza. Para todo este tiempo, la pieza todavía no había sido exhibida. Cuando finalmente la llevaron al lugar de exhibición, cuentan los guías del lugar que cuando las personas pasaban frente a la momia, tropezaban, que los objetos alrededor se rompían, y los guardias en la noche decían que escuchaban golpes, que escuchaban jalones, que se caían las cosas que estaban más cerca de este objeto. Ya para 1907 la leyenda de esta momia había crecido muchísimo y fue ahí cuando la denominaron la momia de la mala suerte. Realmente, como les digo, no era una momia, era solamente una cubierta funeraria, pero llegó a tal punto su fama que el periodista Bertrand Fletcher Robinson decidió investigar por su cuenta qué era todo lo que había detrás de esta momia. Y lo que realmente quiso es encontrar la verdad, así que se dio a la tarea de entrevistar no solamente al propio Murray, sino a algunos de los sobrevivientes de estos incidentes. Hizo un trabajo meticuloso, verificó con la gente que estaba alrededor, recogiendo datos, corroborando ciertas partes de la historia. Robinson era un periodista formal, así que esperaba arrojar luz sobre toda esta historia. Y por supuesto, quería comprobar que todos eran mitos y fantasías y que la mitad de las historias contadas por todas las personas, en el mejor de los casos, eran simplemente exageraciones. Nunca llegó a publicar el artículo que había escrito con todo lo que recopiló, porque extrañamente también murió pocos días después. Fue sorprendido por extrañas fiebres que en pocos días acabaron con su salud.
quien era amigo de Robinson, expresó su preocupación al considerar que los elementales que cuidaban aquel valioso objeto funerario habían cobrado venganza contra Robinson, como lo harían con cualquier otro que interviniera en su destino. Esta situación obviamente dio mucho que hablar y numerosos periodistas y escritores se involucraron en la historia, lo cual llevó a que en 1921 el prestigioso diario Times publicara un largo artículo sobre esto. Y en 1909 la revista Person publicara otro artículo donde narraba todas las peripecias vividas alrededor de lo que llamaban la momia de la mala suerte. Por supuesto, mientras todo esto ocurría, la cubierta funeraria de la sacerdotisa de Amun-Ra, como ahora se conocía, estaba ya en el Museo Británico de Londres. Para los años 30 la situación se volvió realmente incómoda. Por una parte, todas las visitas preguntaban a la gente del museo acerca de esta maldición que se había hecho tan conocida. Por otro lado, se empezaron a acumular las quejas de los empleados con extraños sonidos y movimientos de objetos, con todo lo que se iba envolviendo alrededor de esta historia. En este momento es cuando un curador de la colección egipcia y siria del Museo Británico, Earth Wales, separa a la momia de la mala suerte y la coloca en una exhibición propia, es decir, dentro de una sala egipcia. Y ahí es cuando empieza a hablar de que se trataba de una sacerdotisa. Y el momento en que la separa es cuando empiezan a parar todos estos rumores que habían acerca de sonidos, de que la gente se tropezaba, de que les pasaba algo a quien pasaba enfrente de ella. Por supuesto, al cambiarla de lugar, Wallis tuvo mucho cuidado de no mencionar en ningún lado la palabra maldición de la momia. Así que la pieza perdió interés, la gente comenzó a pasar de largo, mientras la hermosísima talla de madera que representaba una sacerdotisa permanecía en silencio dentro de una urna de cristal. Pero por supuesto, siguieron habiendo rumores y por tanto Earth Wales decide expresar su inconformidad ante tal cosa y realiza una serie de declaraciones en la que afirma que todos son fantasías, que no existe la momia de la mala suerte, que no existe tal cosa como las maldiciones egipcias y que todo esto son mitos y tonterías. Y asegura que él mismo ha estado ahí con la cubierta funeraria de la sacerdotisa y no le ha ocurrido absolutamente nada. Por lo tanto, declara oficialmente que todos estos son exageraciones, mitos y fantasías creadas por la prensa. Sin embargo, ya se imaginarán lo que pasó después de dar estas declaraciones. Antes de que termine el año, él ya estaría muerto también. Y había muerto de una forma muy similar a los casos anteriores, de una extraña e inexplicable enfermedad. Y aquí ustedes se preguntarán por qué al principio yo les dije que era la momia que hundió el Titanic y sin embargo no hemos hablado de eso, porque alrededor de esta momia se levantó una verdadera leyenda. Y es la leyenda más popular donde se asegura que esta momia fue vendida, que el Museo Británico la vendió a un coleccionista en Estados Unidos, ya que estaban hartos de tener tantos problemas con esta momia. Y al decidir venderla a Estados Unidos la colocan en una caja de madera con todas las precauciones y la embarcan en el Titanic para que viaje hacia América. Esto en realidad no fue cierto. La realidad es que esta pieza de madera jamás ha abandonado el Museo Británico, pero la leyenda de que se embarcó en el Titanic sigue vigente. Así que la momia jamás viajó a América ni quedó flotando como dice la historia. Para los que no conocen, cuentan que la momia supuestamente viajó en el Titanic y cuando el barco se hundió, la momia salió a flote, fue recogida por otro barco, quien tiempo después también se hundió y la momia volvió a salir a flote, fue rescatada y en la tercera vez fue devuelta hacia Londres. Pero esto sí realmente es una leyenda porque la momia jamás ha abandonado el museo. Además de que lógicamente un pedazo de madera con yeso tallado, si hubiera tocado el agua en algún momento, realmente se hubiese destruido. Así que esto corrobora
la versión de que jamás abandonó el Museo de Londres y que no fue trasladada a ningún otro lugar. Pero llama la atención esta creencia de que la momia también fue parte de la desgracia del Titanic y que encima de eso se salvó. Lo que sí se supo es que esta historia de la momia del Titanic salió de un afanado periodista, quien había hecho popular toda esta leyenda de la momia de la mala suerte y que saltó a la fama precisamente por hablar de esta momia. Este periodista se llamaba William Stepp, era amigo de Murray, por tanto conocía desde el inicio la historia y la leyenda de la momia y era un fanático de contarlo. Había escrito un par de notas de prensa relatando aquellos sucesos en 1912. Por tanto, fue invitado a participar en un congreso de los Estados Unidos por el propio presidente. Y además, no solo que fue invitado por el propio presidente, sino que fue considerado para el Premio Nobel de la Paz por sus trabajos. Un sujeto rudo que había mostrado cosas impresionantes, era un periodista de denuncia, era un tipo capaz, pero resulta que precisamente por esa fama que tenía, fue invitado a Estados Unidos en un famoso barco. ¿Cuál era este barco? El Titanic. Incluso se dice que era un viajero de primera clase y que durante las cenas compartía sus historias con los flemáticos británicos que estaban felices de escuchar todas las aventuras, no solo de todo lo que pasaba y él había encontrado, sino también las historias acerca de la maldición de esta momia. Se cuenta que se reunía en el salón de fumadores a escuchar la historia que William contaría. Y fue precisamente en ese salón donde él empezó a contarle a toda la gente la maravillosa historia de cómo esta momia llegó a Londres. Y dicen que esta historia la contó precisamente la última noche en que el Titanic permanecería a flote. Y como la mayoría de los pasajeros del barco, falleció dentro de las heladas aguas. ¿Qué tiene que ver esto con la historia del Titanic? Muy simple. William Stepp contó la historia de la momia de la mala suerte mientras navegaba en el viaje inaugural del RMS Titanic y a la noche siguiente el barco se hundió y William Stepp murió junto con otro montón de pasajeros en medio de las oscuras aguas del Atlántico. Así que la realidad es que si bien la momia no viajó en el Titanic, el hombre que intentaba enseñar que todo fue un mito y que al igual que el señor Bach y al igual que Robinson y al igual que la mujer periodista cuyo nombre nunca se ha revelado, todos ellos quienes intentaron contar una historia que decían era falsa, finalmente terminaron perdiendo su vida y la de sus seres queridos. De ahí es donde se considera que esta momia es la momia de la mala suerte. Actualmente la pieza se encuentra en un lugar especial dentro del museo y se la puede visitar. ¿Ustedes se atreverían a ir a conocer a esta momia en persona? La realidad es que ya finalizando esta leyenda de esta momia se dice que su ira terminó ya que se le dio un espacio especial en el museo donde se le dio la atención y la calidad de descanso que una sacerdotisa de su nobleza exigía.